Hola, qué gusto estar contigo otra vez. Te quiero dar las gracias por permitirme este espacio y llegar hasta ti. Y me gozo de estar contigo y poder ir juntos a la enseñanza. Vamos a seguir viendo este hermoso pasaje en el Salmo 34, donde Dios nos lleva a aprender una importante lección. Vamos a pedirle a Él que nos bendiga para esta meditación. Dios, te pedimos tu bendición para este tiempo. Habla a nuestro corazón y guíanos a toda la enseñanza que hoy preparaste para cada uno, y que podamos captar siempre esa parte práctica que quieres que apropiemos y que vivamos. Bendícenos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando Jesús se acerca a nuestra vida, se acerca para ofrecernos felicidad completa. Se acerca para ofrecernos una felicidad que es constante. La palabra de Dios presenta a Jesús como la fuente de vida, como la fuente de esa vida abundante que realmente sacia el alma y que lo hace de una manera que es continua. Por eso la expresión del pasaje es: quien beba de mí, en su interior, en su ser, saltará continuamente esa fuente de vida eterna. Fíjate cómo lo dice el pasaje de Juan 4:14. Dice Jesús: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. A Dios la sacia de una manera completa, sino que el agua, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Cristo es esa fuente que no deja de brotar. Y la palabra de Dios nos indica cómo podemos acercarnos a Él. Jesús dice: sígueme, y quiere que en ese camino, siguiéndolo, yo pueda ser feliz. Lo importante de esta lección es que Dios nos dice que podemos ser felices a pesar de que enfrentemos vientos contrarios. El pasaje que vamos a contemplar hoy en el Salmo 34 es el 19, y fíjate lo que dice. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La pregunta que vamos a responder esta mañana es: ¿se puede ser feliz en los problemas? ¿Se puede ser feliz en los problemas? El tema principal de esta enseñanza es: Dios quiere que yo sea feliz. Dios me quiere hacer feliz. Y dentro de ese tema principal hay una enseñanza paralela, y es la seguridad que Dios quiere que yo tenga, que en los problemas, en las aflicciones, Dios me va a librar. Dios quiere enseñarnos que podemos amar nuestra vida, la que tenemos, la que hoy vivimos. De todas las cosas que Dios hace en nosotros, las que está haciendo y las que hará, quizás esta es la más importante, la más grande, que nos enseña a amar nuestra vida. ¿Por qué tenemos que aprenderlo? Tenemos que aprenderlo porque hay una tendencia natural en nuestro interior a no hacerlo. Y es una tragedia. Las personas que menos disfrutan su vida son las personas que viven mal, que están alejadas de Dios. Y realmente tú no puedes amar algo que tratas mal. Tú no puedes amar algo que está mal. Tu mente no te lo permite. Estamos diseñados de una forma en la que no puedes amar tu vida si actúas, si te conduces, si te comportas mal. Aunque trates de hacerlo, aunque luches por lograrlo, si tú quieres amar tu vida, hoy Dios nos enfrenta a ciertas decisiones que tienes que tomar de manera tajante para que realmente puedas empezar a disfrutar la vida como Dios lo planeó. ¿Quieres amar tu vida? Empieza a relacionar todas las cosas en los términos que Dios nos enseña en su palabra. Involucra a Dios en cada aspecto de tu vida y ahí encontrarás una verdadera solución. El enemigo de nuestra felicidad es el diablo, quien ha utilizado nuestra corrupción, nuestra naturaleza, para ir sembrando mal repetidamente,
ha sembrado y sembrado mal en nuestra vida. Por ejemplo, podemos usar una ilustración del tiempo que estamos viviendo en cuanto a la pandemia. Tenemos más de un año con este asunto del COVID y podemos ver así como también tiene así paralelos en la vida espiritual. Cuando una persona es expuesta al virus, cuando queda contaminada, contagiada, pueden pasar muchos días, varios días, en promedio 5, pero pueden llegar hasta 14 días en presentar síntomas. En ese tiempo la persona ya está infectada, ya está contagiada y anda en su vida como si nada. Es más, hay situaciones donde se presentan los primeros síntomas y la persona dice, ¡ay! ¿Esto es el COVID? Pensé que era algo más grave. Y ese es el grave problema, ese es el peligro. Que pensamos que es algo así sencillo, pero si no tienes la atención adecuada, si no tienes los cuidados necesarios, puede ser mortal. Es exactamente lo que el diablo hace en nuestra vida. Nos expone al pecado, nos contamina, nos contagia. Y lo peor es que nos hace creer que no pasa nada. Pero así como un virus, el pecado te va minando, te va contaminando, te va afectando. ¿Hasta cuándo? Hasta que realmente el daño es tan grande que tú volteas a ver tu vida y tu conclusión es, no puedo ser feliz. Y así las personas van por la vida infectadas, imposibilitadas para ser felices y tristemente haciendo lo propio para que otros tampoco puedan serlo. La única solución a esta enfermedad se llama Jesucristo. Cristo es el único que puede hacer que las cosas que hemos afectado por nuestra corrupción, por la corrupción de nuestro ambiente, solamente Cristo puede hacerlas, dice la Biblia, completamente nuevas. ¿En quién? En quien decide acercarse y escuchar las buenas noticias del Evangelio. Qué maravilla cuando una persona infeliz, sin ninguna posibilidad, sin ninguna expectativa para cambiar esa infelicidad por felicidad, pero escucha el Evangelio, escucha la oferta de Dios y se aferra a ella. Y le dice a Cristo, yo quiero lo que tú me ofreces. Como le dijo a esa mujer en el pozo, dame de esa agua. Hazlo una realidad en mi vida. Quiero ser cambiado. Y entonces esa vida empieza a ser limpiada, empieza a ser descontaminada del pecado y entonces empieza Dios a quitar del interior esa amargura que te impedía ser feliz, ese resentimiento, ese rencor y todo eso que fuimos aprendiendo y adquiriendo en la vida y que nos impide ser felices hasta que llegamos a Cristo. La gran tragedia del ser humano es que no sabemos vivir. No aprendimos a vivir, pero no hay por qué hacer ahora de la nueva vida, de la vida que Dios nos ha dado, una nueva tragedia. Durante nuestra vida sin Cristo, durante nuestra incredulidad, el diablo hizo mucho daño. Pero ahora Dios te invita a comprometerte con Él y a no permitir que tu vida no alcance. No permitas que el diablo te impida alcanzar los objetivos que Dios tiene para ti. Y uno de los más así claros en la enseñanza es, Dios quiere que seas feliz, que disfrutes tu vida. Tú dirás, oye, ¿y mis problemas? Déjame preguntarte, ¿de dónde surgen los problemas? En términos generales, surgen de nuestro alejamiento de Dios. Ya sea de la persona que los provoca o de la persona que los enfrenta. Porque a lo mejor vamos a pensar que tú dices, es que yo no los provoqué, pero los vas a enfrentar. Estás delante de ellos. Y si a la hora de enfrentarlos tú tomas tus propios caminos, tus propias ideas, tus propias herramientas y tus argumentos para enfrentar o solucionar ese problema, haciendo a un lado los principios de Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? Pasa
lo que vemos en esta enseñanza del Salmo 34. Este salmo nos dice lo que pasa. Aquí está un hombre que te dice, yo quiero ser feliz, pero tuve que aprenderlo. Aprendí a ser feliz, aprendí que para resolver, para enfrentar mis problemas, yo no podía seguir caminos equivocados. Yo no debía seguir mis propios caminos. Te invito a que después leas con detalle en el libro de Primera de Samuel todos estos así detalles que Dios nos dice. Nos narra el trasfondo de esta enseñanza, lo que David estaba viviendo. Pero déjame hacerte una breve semblanza, una breve sinopsis de lo que en este momento está viviendo David cuando Dios lo inspira a hacer esta pregunta: ¿quién es el hombre que desea vida? David tiene poco tiempo de haber estado casado con la hija del rey. David es un jefe de 1000, es un general del ejército de Saúl, y donde voltea, donde la batalla que enfrenta, Dios le da victoria. Es un valiente general del ejército, es alguien que prospera en todas sus batallas y le ha ido en un sentido de maravilla. Pero ¿qué problema es cuando las cosas te salen bien? ¿Qué problema es cuando las cosas te salen de maravilla? ¿Sabes por qué? A veces porque se levanta en el interior un orgullo que luego te mete el pie. Pero lo más común, que las otras personas, las personas de alrededor, se molestan cuando a una persona le va bien. Y en este caso se molestó una persona, nada más que esa persona era el rey de Israel. Saúl, al ver prosperar a David, se enfada, le molesta. Su corazón se llena de envidia, de celos. Y empezó a tener una actitud incorrecta hacia David. Empezó a ponerle trampas. Empezó a quererlo sacar del camino. Es más, le hace la propuesta: a mí se me hace que a David le interesa mi hija. Le voy a decir que yo se la doy, con tal de que él vaya y pelee contra mis enemigos. La intención de Saúl era hacer caer a David en manos de los filisteos. Con lo que Saúl no contaba es que Dios estaba con David, Dios le dio victoria a David por donde se moviera, y cuando no tuvo otra cosa que ponerle, no tuvo más que darle a su hija Mical por mujer a David. Pero además David era el mejor amigo de Jonatán, un hijo del rey Saúl también. Así que prácticamente puedes ubicar a David viviendo en el palacio, ¿no? Su jefe, Saúl, su mejor amigo Jonatán, su esposa, la hija del rey. Y ahí es donde encontramos este tema tan importante. El tema donde vemos que de un ambiente donde Dios estaba derramando bendición, surge el odio, surge la envidia, que destruyen, corrompen. Y como dice la Biblia, la envidia, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? El tema es muy importante. La pregunta es fundamental. ¿Quién quiere amar su vida? ¿Quién quiere amar su vida y ver días felices? Porque la lección es, fíjate, David está enfrentando cosas donde todos los ingredientes que llegaron a su vida era para que David se declarara: yo soy el más infeliz. Era para que David dijera: tengo permiso para estar amargado. Porque a David le hicieron lo que no te imaginas. Un día David llega a su casa y le dice a Mical, su esposa: huye porque vinieron para matarte y van a regresar. ¿Quién? ¿Cómo? Saúl, mi padre, mandó matarte. Te considera su enemigo. Así que Mical hace lo que puede para despistar a los hombres que van a matar a David. Descuelga a David por una ventana y David sale huyendo. Sale así con el peligro de que su vida pende de un hilo. Y él se empieza a preguntar: ¿cómo me reconcilio con el rey? ¿Cómo le explico al rey que yo no tengo nada contra él? Y entonces piensa: Jonatán, voy a buscar a mi amigo Jonatán y le voy a decir: Jonatán, platica con tu papá. Hazle ver que en mí no hay nada contra él, que yo soy fiel a él, que no me interesa más que la prosperidad de Israel, que no me interesa el trono,
que soy su mejor aliado, soy el más fiel de sus siervos. Así que Jonatán va, platica con su padre, y David le dice, cuando tu papá te diga qué pasa, vienes y me dices. Claro, paralelamente Saúl había decidido, tengo que deshacerme de David. ¿Sabes por qué? La justificación era porque me quiere quitar el reino. David no estaba interesado en esto. Pero claro, para Saúl había que justificar su actitud de ira, de enojo, ¿no? De perseguir a David para matarlo. Y así siempre pasa. Cuando una persona quiere justificar sus acciones, tiene que encontrar un argumento por el cual decir, por eso lo hago. Por eso no soy feliz. Porque esta persona no la puedo ni ver. ¿Y sabes por qué justificamos lo que hacemos? Lo justificamos sencillamente porque Dios nos equipó con una conciencia. Nos equipó con una mente extraordinaria, que tenemos que justificar cada una de nuestras conductas. Y cuando tú vas en contra, así que te decides ir en contra de una persona, tienes que justificarlo. Tienes que decir, estoy contra él, contra ella, porque hizo esto, porque hizo lo otro. En un sentido, es como si estuvieras justificando por qué no soy feliz. Y así, a cada comportamiento, a cada conducta, ponemos una justificación para convencernos a nosotros mismos de que lo que estamos haciendo es inevitable. Así funciona nuestro cerebro. Es tan maravilloso que a cada comportamiento tenemos que añadirle una justificación. Así te explicas por qué haces esto, por qué haces lo otro, etc. La razón que tenía Saúl para perseguir a David a muerte es que me quiere quitar el reino. Cuando Saúl había tomado su vida en sus manos, lo contemplamos cuando va a pelear contra Goliat. Pero como ahora David está triunfando por donde se mueva, lo que le encarga a Saúl lo hace fielmente y lo hace mejor de lo que se lo habían pedido, ahora Saúl quiere destruirlo. Bueno, David se las arregla para contactar a Jonatán. Le dice, Jonatán, intercede por mí. Ellos se abrazan, lloran, no pueden entender lo que está pasando. Y David le dice a Jonatán, habla con tu papá. Yo sé que me tengo que presentar delante de él en estos días porque ellos se reunían en esas fechas para comer juntos. Cuando pregunte por mí, le vas a decir que me dejaste ir a Belén, a mi ciudad natal. Y depende de cómo te responda tu papá, nos vamos a dar cuenta si realmente está definido contra mí o si realmente esto fue algo pasajero. Y Jonatán le dice a David, muy bien, yo voy a hacer esto que tú me dices y cuando mi papá me diga bien o mal, yo te lo haré saber y te lo voy a hacer saber de cierta forma. Y le dice Jonatán, yo voy a salir al campo, como quien va a practicar así el tiro al blanco, el tiro con la flecha y el arco. Y si yo lanzo las flechas más allá del lugar donde tú vas a estar escondido, tú te vas a dar cuenta que yo estoy diciéndote con esto que tienes que huir, que tienes que salir corriendo, que tienes que salvar tu vida. Pero si yo lanzo las flechas más cerca, significa que entonces tú vas a poder regresar, que te vas a poder reencontrar con Saúl, que vas a poder sentarte otra vez a la mesa porque el problema se habrá arreglado. Oye, qué fácil. Qué felices seríamos si las soluciones fueran tan sencillas. Oye, sí, tan sencillo como, perdóname, me equivoqué, hice algo equivocado, pero me acerco a ti y te pido perdón. Y se acabó el problema. Sin embargo, ahí se interpone el orgullo, se interponen los celos, se interpone el resentimiento, y esas estructuras que a través de los años fuimos cimentando, y entonces decimos, pero ¿cómo le voy a pedir perdón?
o la otra persona. ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo lo voy a aceptar después de lo que hizo? ¿Cómo me voy a poner otra vez cerca de él, cerca de ella? Y entonces ahí es donde, con esos cómo que expresamos, es donde las soluciones que serían de lo más sencillo se convierten en verdaderos imposibles. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo nos detiene. Dice la Biblia que nuestras pasiones combaten en nuestros miembros, en nuestro interior, y no disfrutamos nada. ¿Sabes? No sabes cuánto las pasiones dañan la estructura que Dios planeó para que tú pudieras ser feliz. Y cuando ese orgullo domina, el hombre no puede ser feliz. Y por eso volteamos y vemos a nuestro alrededor tantas y tantas personas que simplemente no pueden ser felices. Jonatán se va con su padre. Cuando Saúl pregunta por David, Jonatán le dice lo que acordó con David. Y Saúl se enoja a tal grado que en ese momento quiere matar a Jonatán. Fíjate a qué tal grado llega así el enojo, el odio, el rencor de Saúl por David, que no le importó así afectar hasta a su propio hijo en lo físico. Al día siguiente, Jonatán va al campo donde quedó de verse con David. Y tú sabes para dónde fueron esas saetas. Las lanzó muy lejos. Cuando David entiende esto, sale de su escondite, se abraza con Jonatán y empiezan a llorar. David sabía que tenía que salir huyendo. Y ponte a pensar cómo en unos días, en unos cuantos días, todo el panorama, toda la situación que está viviendo David cambia por completo. Ponte en su lugar. Piensa que hoy ya no pudieras regresar a tu casa con tu esposa. Que todo lo que tienes, amigos, familia, trabajo, seguridad, todo se pierde. Que toda tu situación cambia por completo y que lo único que puedes hacer es empezar a huir, a correr, a escapar por tu vida. Esto es lo que hace el rencor. Esto es lo que hacen los celos y la envidia de un hombre, en este caso de Saúl. La palabra de Dios narra que no hay nada más destructivo. Y si el diablo logra morderte en este asunto de los celos, de la rivalidad, si te inyecta su veneno, va a pasar como ese animal de la naturaleza. ¿Se acuerdan de ese animal que se llama el dragón de Komodo? Es un reptil venenoso, pero a diferencia de las serpientes muy venenosas que pueden morderte y su veneno hacer efecto así en cuestión de minutos, el dragón de Komodo te muerde y no le preocupa que salgas corriendo. Él sabe que el veneno tarde o temprano hará su efecto. Y puede esperar el tiempo que sea necesario, a veces días. Y después busca a dónde estás ahí moribundo y te engulle, te devora. No le importó cuánto tiempo tardaras en morir. Es interesante, pero la palabra de Dios, uno de los nombres que le da al diablo es el dragón, la serpiente antigua. Y Dios nos recuerda con esto que no hay nada más dañino que el veneno del pecado. Y uno de los venenos más comunes que el diablo quiere inyectar en el corazón del ser humano es la envidia, los celos. Y no hay persona que sufra más que la persona que ha sido mordida por la envidia y los celos. Porque se convierten en rivales, se convierten en opositores constantes, porque la envidia construye odio, construye resentimiento, desarrolla una agresividad
en una palabra, destruye. El pecado destruye. ¿Qué destruye? Todo. Fíjate cómo en este caso destruye las mejores relaciones. Saúl pudo haber tenido en David a una mano derecha extraordinaria. Y sin embargo invirtió todo su tiempo, prácticamente toda su vida, en perseguir a David para matarlo. Ahora, nota esto, el odio de Saúl por David no terminó nada más afectando a David, afectó a su propia familia, afectó a Jonatán, afectó a su hija. ¿Sabes qué hizo Saúl cuando después de que David tiene que salir huyendo, él llega al palacio y a su esposa Mical la entrega por mujer a otro hombre? Y Mical amaba a David. Y vemos cómo todo esto es simplemente la consecuencia de que un hombre, y déjame decirte algo, Saúl era creyente. O sea, es impresionante. Un creyente mordido por el diablo y que no pudo parar, no pudo detener así el envenenamiento de su ser ante los celos y ante la envidia. Por eso surge la pregunta, oye, David, que estás sufriendo todo esto, ¿puedes ser feliz? Ahí va esta enseñanza, donde Dios se nos dice hoy, David, ¿quieres ser feliz? Puedes ser feliz a pesar de los problemas. Y la pregunta va hoy también para nosotros, ¿quieres amar tu vida? Hay dos cosas que tenemos que ver. Una, las cosas que tenemos que dejar fuera de nuestra vida, pero también lo más importante, las cosas que deben ser el centro de nuestra vida. Si Dios es el centro de nuestra vida, tú vas a poder entonces con facilidad decirle, Dios, quita de mi corazón la envidia, quita de mi vida los celos, quita de mi vida esa actitud que me impide, que me lleve a ser destruido y a destruir a otros. Algo que es muy interesante es que a lo mejor tú no pensabas que la situación de David cuando escribe ¿quién quiere ver buenos días? ¿Quién quiere disfrutar su vida? Fuera una situación como la que estamos compartiendo. A lo mejor tú pensabas, David ahí estaba en el palacio, observando así las palmeras sembradas en su jardín, ¿no? Si lo ponemos en términos actuales, estaba en el hotel, ahí en la Riviera Maya, contemplando el mar turquesa. Y entonces ahí sí David con un manjar en la mano preguntándote, ¿quién quiere amar su vida? ¿Quién quiere ver días buenos? Pero no. David sabe, puedo ser feliz. Soy feliz en la voluntad de Dios. La pregunta para nosotros es, hoy, ¿quieres amar tu vida? ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ver días felices? Afírmate en poner a Dios en el trono de tu vida, en el centro de tu corazón, y que las decisiones que tomes sean orientadas, dirigidas, promovidas por la nueva vida que Él ha puesto en ti. Y aprendamos hoy, en esta parte de la enseñanza, del ejemplo tajante de Saúl, cómo aún siendo creyente vivió contrario al plan de Dios, pero también del ejemplo de David, que a pesar de estar viviendo una tragedia en su vida, no dejó de ver a Dios en sus circunstancias y eso le permitió ser feliz. Vamos a ver más adelante también cómo David enfrentó errores, cometió equivocaciones, pero aún de ellas Dios le enseñó y nos va a compartir qué fue lo que David aprendió. Por ahora, vamos a pedirle a Dios que Él nos invite, que le permitamos escuchar así esa invitación a seguirlo. No importa si nos llama como a Pedro, a bajar de la barca, a caminar sobre las aguas, a andar en un terreno que no es el más cómodo, pero es un terreno donde Dios te dice, sígueme, ven.
¿Oramos? Dios, te doy gracias por recordarme que mi vida está completa en ti, que la oferta que tú has hecho sigue firme y es infalible. Pero también te doy gracias por mostrarme el enorme peligro que significa escuchar las propuestas del diablo y las propuestas de mi antigua naturaleza, mis pasiones. Dios, gracias por dejarme ver lo que puede hacer la envidia, los celos en mi corazón. Gracias porque tú me ofreces victoria sobre cada uno de estos aspectos. Y hoy quiero, delante de ti, definirme en que seas tú el que esté en el centro de mi corazón, que seas el rey de mi vida, el Señor de ella, y que yo pueda aprender, como le enseñaste a David, a disfrutar su vida, a ser feliz a pesar de los problemas. Enséñame a ver que en ti mi vida puede tener todo lo que necesita. Te lo pido y te lo agradezco en nombre de Jesús. Amén. La alabanza con la que vamos a terminar nos recuerda esto: cómo Dios nos llama a su presencia, aunque esto puede significar poner tus pies donde no tienes ningún otro apoyo más que el Señor Jesús. ¿Cantamos? Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y allí te encuentro en lo incierto, sobre el mar confiado iré, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Donde mis miedos me rodean, me guardarás y no fallarás, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, andaré sobre las aguas, iré a donde tú me llames. Llévame a lo profundo de los mares, y mi fe se hará más grande al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, andaré sobre las aguas, iré a donde tú me llames. Llévame a lo profundo de los mares, y mi fe se hará más grande al estar
side.